Corporación Universitaria Iberoamericana, Percepción y Agnosias, especialización en Neuropsicología de la Educación, por Janet Carolina Cruz. En este video hablaremos de conceptos como percepción, transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral, procesamiento cerebral y agnosias. Empecemos. La percepción es la capacidad para captar procesos e interpretar información que llega a través de los sentidos. Es un proceso cognitivo que permite interpretar el entorno a través de los estímulos captados por medio de los órganos sensoriales y el sistema nervioso central. En este proceso, el cerebro interpreta la información del entorno. La transducción es un proceso de transformación de la energía, es decir, el estímulo sensorial, en impulsos nerviosos mediante las recepciones sensoriales. Es un cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula receptora. Inicia con la modificación en el potencial de reposo generado en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. Procesamiento subcortical. Para poder comprender qué es el procesamiento subcortical, es indispensable recordar que el adjetivo subcortical hace referencia a todas las estructuras cerebrales que se encuentran ubicadas debajo de la corteza cerebral, entre las que están el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el cerebelo y el tronco cerebral. Cada una de ellas cumple con una función específica y actúan en red de manera que regulan procesos corporales y posibilitan la experiencia humana. Corteza cerebral y procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la capa externa de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Cuenta con un grosor que va entre los 2 y los 4 milímetros. Además, es un centro de integración motor y sensitivo, que está constituido por un conjunto de neuronas y fibras aferentes, eferentes, tejido glial y una rica red capilar. Aquí suceden procesos como percepción, imaginación, pensamiento, juicio y decisión. Se procesa la información que llega por las diferentes vías sensoriales, visión, audición, olfato, tacto y gusto, a través de las neuronas mediante la sinapsis, que es el proceso de comunicación entre neuronas, hasta llegar al área de corteza cerebral encargada de procesar y emitir una respuesta a dicha información sensorial. Las agnosias son alteraciones que se producen por lesiones en áreas asociativas del córtex cerebral, como resultado de accidentes vasculares en un buen número de casos, también por lesiones en el tálamo, cuerpo calloso y fascículos de asociación intracorticales. Las agnosias se caracterizan por la incapacidad para atribuir significado a estímulos sensoriales familiares. Pueden ser de dos tipos: unimodales, es decir, que solo se afecta a una modalidad sensorial, y polimodales, donde se afectan varias modalidades sensoriales. Por lo general, las agnosias solo afectan el reconocimiento e interpretación de estímulos de medio lado del cuerpo. A esta alteración se le conoce como hemiagnosia. En el diagnóstico de las agnosias se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: la pérdida de capacidad para el reconocimiento de objetos ya conocidos. Los receptores periféricos sensoriales deben estar ilesos. En caso de daño parcial, no justifica por sí solo la dificultad para atribuir significado a estímulos. No debe existir presencia de trastorno sensitivo o motor. Las áreas primarias del córtex deben estar preservadas. No debe existir trastorno perceptivo de distorsión en la intensidad de las sensaciones, más conocido como hipoestesia, o la presencia de anestesia que impida reconocer estímulos. La capacidad para aprehender el significado de un estímulo no debe verse limitada por la presencia de trastornos atencionales o psiquiátricos. Las agnosias pueden ser visuales, auditivas, somatosensoriales, gustativas y olfatorias, siendo las visuales y las auditivas las más frecuentes. Las agnosias visuales se caracterizan por la dificultad para el reconocimiento visual de objetos sin que exista alteración en la agudeza visual, capacidad de rastreo, lenguaje visual y funciones mentales superiores. Hay diferentes tipos de agnosias visuales: agnosia para objetos, simultagnosia, prosopagnosia, agnosia cromática, alexia agnósica, agnosia para el movimiento.
La agnosia para objetos es la incapacidad para reconocer objetos y dibujos que son presentados en modalidad visoperceptiva. Es de tener en cuenta que la capacidad de reconocimiento bajo otra modalidad sensorial se encuentra preservada. Se producen por lesiones en el occipital derecho, occipital izquierdo y cuerpo calloso. Una persona con este tipo de agnosia tiene dificultad para denominar, recordar o describir un significado, para discriminar figuras visuales entremezcladas, superpuestas, figuras esquematizadas o fragmentadas. La simultagnosia es la incapacidad para interpretar el significado de un objeto o dibujo de manera global. La capacidad para reconocer las partes de forma aislada se encuentra preservada. La persona puede percibir los detalles, pero no puede relacionarlos entre sí. Tiene dificultad para sintetizar la información. Se puede presentar por lesiones en el hemisferio derecho en el área de asociación occipital principalmente, por lesiones bihemisféricas o por lesión en el hemisferio izquierdo. La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros familiares o reconocerse a sí mismo en un espejo. No hay presencia de dificultad visual, trastornos atencionales, psiquiátricos o cognitivos. Una persona con esta condición se ayuda a partir de otros códigos sensoriales. La prosopagnosia puede tener variantes. Dificultad para el reconocimiento de caras conocidas. Incapacidad para reconocer el propio rostro en el espejo. Incapacidad para reconocer animales de compañía o distinguir a los de una misma especie, a lo que se le conoce como asognosia. Dificultad para reconocer determinada categoría de objetos, marcas comerciales o logotipos anteriormente conocidos. Se produce por lesiones en el occipito parietal o en el occipito temporal, generalmente por hemorragias en la arteria cerebral posterior, por afecciones en áreas 20 y 21 de Brodmann o lesiones hipocámpicas. La agnosia cromática es la incapacidad para reconocer colores aun cuando los receptores visuales y las áreas visuales primarias se encuentran conservadas. Generalmente se presenta junto a otras agnosias o como parte de un trastorno neurológico más amplio. Se produce por traumatismos cráneoencefálicos o accidentes vasculares cerebrales afectando el polo occipital. La cromatopsia es la incapacidad para identificar los colores. En su forma leve, los colores se perciben con menos brillo e intensidad. En los casos graves se perciben tonos grises. Se produce por lesiones temporooccipitales afectando las circunvoluciones lingual y fusiforme. La agnosia acromática es la incapacidad para ordenar y clasificar los colores. La persona no logra la asociación forma-color o colorear un dibujo con los colores correspondientes. Se produce por lesiones occipitotemporales derechas. La anomia para los colores es la incapacidad para denominar los colores. Se produce por lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o del cuerpo calloso. La persona con esta condición puede realizar correctamente tareas de asociación forma-color, pero no puede denominarlos. La alexia agnóstica es la incapacidad para leer una frase, aunque el individuo tiene escritura espontánea y puede tomar dictados. Es producida por lesiones en el esplenio y el lóbulo occipital izquierdo. La agnosia para el movimiento es la dificultad de reconocer un objeto cuando se encuentra en movimiento. Se produce por lesiones temporales mediales bilaterales. Las agnosias auditivas se caracterizan por la dificultad para reconocer el significado de estímulos acústicos no verbales. Entre ellas encontramos la amusia, que es la incapacidad para reconocer características musicales como tono, ritmo o melodía. Puede presentarse en personas con audición normal acompañada de afasia o sordera verbal pura. Se produce por lesiones en el hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Y la anoxia para los sonidos, que es la incapacidad para la identificación de los sonidos no verbales y la persona los percibe como similares entre sí. Se produce por lesión en las áreas 42 y 22 de Brodmann. La agnosia verbal es la incapacidad para comprender sonidos verbales en ausencia de alteraciones del lenguaje y con la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbal preservada. Se produce por lesiones en el giro temporal izquierdo por una desconexión entre las áreas auditivas primarias y el área de Wernicke. Las agnosias somatosensoriales se producen por lesiones de las áreas somestésicas en las zonas parietales posteriores. Pueden ser
La asterognosia, que es la incapacidad para reconocer cualidades físicas como tamaño, peso, forma, textura o densidad a través del tacto. La agnosia táctil, que es la incapacidad para reconocer objetos a través del tacto. La barognosia, incapacidad para determinar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada. Autotopagnosia, incapacidad para el reconocimiento de las partes del cuerpo por indicación o imitación. Se acompaña de otros trastornos como alteración en la orientación personal, agnosia digital, desorientación derecha-izquierda. Agnosia digital es la incapacidad para orientarse en el espacio o reconocer lugares familiares. Aunque se reconocen lugares habituales, no pueden usarse como referencia y orientación topográfica. Las agnosias olfatorias consisten en la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores y se acompañan por la disminución en la capacidad para discriminar sabores. Se pueden presentar las siguientes variedades. Hiposmia, disminución de la capacidad olfatoria con déficit parcial, es frecuente en cuadros alérgicos. Anosmia selectiva, se da solo para ciertos olores y sustancias. Hiperosmia, es la capacidad exagerada para la discriminación de olores. Parosmia, percepción errónea de olores que puede producirse por la presencia de tumores cerebrales. Cacosmia, sensación de mal olor que puede ser por anosmia sensorial producida por lesión fuera de áreas de asociación y por agnosia anósmica. La capacidad para la identificación en nervio olfatorio y sistemas periféricos está preservado, pero hay incapacidad para identificar olores. Dentro de las agnosias para las enfermedades encontramos anozoagnosia, es la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad aunque se presente el miembro paralizado. Asomotagnosia, es la negación de una parte del cuerpo que pertenece a la zona hemipléjica. Anosodiaforia, aunque el paciente conoce de su enfermedad neurológica, no es completamente consciente de ella. Misoplegia, se presenta rechazo u odio hacia el miembro paralizado. Somatoparofrenia, es la percepción distorsionada de la enfermedad neurológica atribuyendo el miembro lesionado a otra persona. Analgoagnosia, es la incapacidad para la comprensión del dolor. Se perciben los estímulos dolorosos de manera desagradable.